que quiero hablar una palabra que Dios puso en mi espíritu y le he titulado ¿Cómo provocar mi milagro? Amén, ¿cómo provocar mi milagro? Y quiero hablarte en este momento acerca de lo que dice San Marcos capítulo 5, el versículo del 21, esto está del 21 hasta el 43. Vamos a dar lectura Marcos capítulo 5 versículo 35. Dice así, escúchame bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del preciosísimo Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, dice la Biblia, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Quiero, con todo el anhelo de poder hablarle a esas personas que están en este momento quizá padeciendo alguna enfermedad o tienen alguna situación muy difícil, muy complicada y no hayan cómo resolver. Yo quisiera que en esta tarde esta palabra es para ti, que usted me escuche y que usted ponga en práctica esta palabra que quiero hablarle acerca del tema cómo provocar mi milagro. Yo me hice unas preguntas mientras yo leía esta palabra. La primera pregunta fue: ¿existen los milagros? Porque he visto que muchas personas dudan acerca de la existencia de los milagros. Y ellos se han preguntado: ¿existen hoy los milagros? Otra pregunta sería: ¿por qué no todas las personas, si existen los milagros, por qué no todas las personas pueden recibir un milagro? Y nació otra pregunta en mi corazón, que es la siguiente: ¿podemos nosotros hacer algo para provocar un milagro? Amén. Yo quiero en primera instancia decirte que cuando hablamos de un milagro, la palabra milagro se conoce como un suceso extraordinario y maravilloso, donde la naturaleza, las leyes de la naturaleza no pueden explicarlo, porque un milagro es una intervención divina, es algo sobrenatural, algo que no tiene lógica y que ante nosotros los seres humanos no tuviera una respuesta, una coherencia, porque por eso se llama milagro, porque es una intervención que obviamente se le atribuye solamente al único que tiene poder para hacerlo, y ese es el Dios de la gloria, el Dios de Israel. Entonces, cuando hablamos de milagro, hablamos de un suceso extraordinario. Aleluya. Yo creo en el nombre del Señor que si usted esta tarde pone en práctica esta palabra, usted hoy mismo puede ver un milagro. Porque hay que dejar claro una cosa: los milagros no lo hacemos nosotros los hombres, aunque ciertamente hay dones que Dios ha entregado a su iglesia. Nosotros no manipulamos los dones, no les ordenamos. Los dones, cuando se activan, amén, y Dios empieza a hacer lo que Él quiere. Porque si nosotros pudiéramos hacer milagros, entonces yo ahorita sin ningún problema me iría al hospital general y levantar a todos esos que están ahí enfermos. Pero no es que nosotros lo hacemos, sino Dios es el que efectúa los milagros. Yo quiero decirte una cosa: independientemente de lo que la gente diga y de los comentarios y los argumentos que muchas personas tienen acerca de que si existen los milagros, yo sí creo en los milagros. ¿Habrá alguien que crea en esta tarde que Dios hace milagros todavía? La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al Señor. Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Él hacía milagros en el tiempo antiguo, aleluya. Todavía el Dios que nosotros servimos hace milagros. Pero también quiero dejar claro algo: el propósito de este sermón no es dejar una formulita para que usted haga paso número 1, paso número 2 y paso número 3 y entonces usted reciba su milagro. No. ¿Sabe por qué no? Porque Dios es un Dios soberano. Es Dios soberano. Usted puede hacer todo lo que yo le diga igual y Dios no hace ni un milagro en usted. Entonces Él es soberano. Él actúa con quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Les repito, si esto fuera manipulado por nosotros,
¿qué estaríamos haciendo aquí? Estuviéramos en los hospitales, estuviéramos en los lugares donde están los paralíticos levantándolo. Amén, pero ciertamente hay gente que Dios ha dotado con dones especiales. Hay gente que Dios lo dirige en el espíritu muy fuertemente y les habla diciendo: ve y levanta a aquel paralítico y haz esto y lo otro. Sin embargo, también entendemos que Dios es soberano. No podemos nosotros, amén, reclamarle a Dios porque Él no hizo un milagro con una o tal o cual persona. Lo que sí usted debe de entender en esta tarde, aleluya, que usted y yo podemos hacer ciertas cosas conforme a la Biblia, en lo cual nosotros podemos provocar un milagro de parte de Dios. Y eso es lo que quiero hablarte un momento, porque la Biblia menciona aquí la historia de Jairo, un hombre que era principal, dice, entre los sacerdotes. Según los historiadores, dicen que Jairo era encargado de una sinagoga. Él se encargaba de la adoración semanal, se encargaba de la lectura de la palabra del Señor, se encargaba de la escuela, porque tenían escuela en ese tiempo, y él era el encargado de todo ese edificio. Jairo tenía una gran responsabilidad, lo hicieron jefe de los religiosos. Pero el asunto aquí es el siguiente, que yo puedo notar tres cosas, porque cuando Jesús llega, al parecer, a un lugar llamado Capernaum, Jesús desciende de la barca y dice que entonces la multitud se deja venir, porque él ya era conocido por el hacedor de milagros, y la gente, la multitud lo seguía, y dentro de esa multitud viene Jairo, y sucedieron dos cosas. Número uno, vino Jairo, y número dos, dentro de esa multitud también vino una mujer de flujo de sangre, y Jesús hizo dos milagros muy poderosos. Hizo el milagro con la mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre, pero también hizo el milagro con la hija de Jairo. La hija de Jairo estaba grave, y según las escrituras, de acuerdo, usted ponga lectura y ponga cuidado, la hija muere. Pero Dios, el Señor, hizo el milagro. Ahora, yo me pregunté, ¿por qué el Señor hizo el milagro con estas dos personas? ¿Y por qué no todas las personas reciben un milagro? Pero es mi interés, en el nombre del Señor, esta tarde, que si usted está enfermo, porque los milagros no solamente son de enfermedades, pueden ser milagros financieros. Hay gente que tiene problemas con las finanzas y se ha metido fuertemente en problemas financieros, y quizás sus casas están hipotecadas, deben una gran cantidad de dinero. Hay otros que tienen problemas serios con enfermedad, con la familia, en el trabajo. Yo no sé cuál sea el problema. Lo que yo quiero despertar en ti en esta tarde es que entiendas que si tú escuchas esta palabra y pones en práctica, yo creo que hoy mismo el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede provocar, o tú puedes provocar, que Dios extienda su mano y ocurra un milagro inesperado. Recuérdate que un milagro es algo que no te imaginas en qué momento ocurre. Un milagro es una intervención divina, algo sobrenatural, algo que en cualquier momento puede pasar. Y a mí me gustaría que todas esas personas que están conectadas puedan escribirnos ahí un mensaje y que nos cuente si usted ha recibido un milagro de parte de Dios. Escríbanos y díganos ahí: yo soy testigo de los milagros, porque Dios hizo este milagro en mi familia, este milagro en la finanza, este milagro en mi cuerpo. Yo no sé qué tipo de milagro has recibido, pero me gustaría que lo escribieras para que otros que están conectados o van a ver este mensaje al leer también, sean también motivados por el testimonio que tú estás dando, porque el propósito es que al terminar este mensaje nosotros oremos por ti, y en el nombre del Señor Dios pueda hacer una intervención ahí donde tú te encuentres y algo pueda ocurrir. Yo creo que algo puede ocurrir en esta tarde. Yo creo que de los cuatro vientos de la tierra el Espíritu puede soplar, y yo creo también que así como el ángel llegó en los tiempos del paralítico, que hoy llegue hasta tu casa y haya un movimiento para que Dios haga un milagro en tu vida. Y si tú lo crees, empieza ya, aleluya, a declarar, a creerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encuentro tres cosas que hizo Jairo, y así mismo la mujer de flujo de sangre. Número uno, lo primero que Jairo hizo fue que se humilló. Humillación. ¿Sabe que la humillación tiene que ver
con tener una actitud de quebrantamiento, de sometimiento, de humildad, de reconocer que nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Tú no estás vivo porque eres muy sabio, muy fuerte. Tú no estás de pie porque quizá la suerte te ha llegado y te alcanzó. No, tú estás así gracias a Dios. Si no hubiera sido por Dios, quizá tú estarías muerto. Y el asunto es que a veces los hombres no reciben un milagro porque no saben reconocer a Dios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para ser candidatos o poder experimentar un milagro de Dios es humillarnos. Y eso es lo que hizo Jairo. Mire que dice la Biblia que cuando Jesús desciende de la barca, Jairo corre y dice que lo primero que hizo fue cuando le vio, dice que se tiró al suelo, se humilló en señal de humillación. Ahora, no era cualquier persona. Jairo no era cualquier persona, era conocido, era un gran líder, era el encargado de una de las sinagogas de ese lugar, tenía un puesto importante. Sin embargo, cuando él se postra, él está reconociendo que la situación de su hija necesitaba algo más que una religión. Él estaba reconociendo: las sinagogas no pueden hacer nada por nosotros. Quizá preguntó al gobernador, al líder más religioso, fue con los romanos, yo no sé qué hizo. Quizá mandó a llamar a los brujos, pero él reconoció que su hija no tenía solución. Sin embargo, estaba delante de él la oportunidad. Ese día él sabía que el que había llegado no era cualquier persona, no era un brujo, no era un gobernador, era Jesucristo, el hacedor de maravillas y el que puede hacer un milagro en esta tarde. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ahí donde tú estás, esta tarde Jesucristo pueda llegar para hacer y provocar un milagro en tu cuerpo, en tu familia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero es necesario que te humilles. La Biblia dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Escúchame, la humillación es el acto de tú postrarte y rendirte en totalidad y dejar que tú seas el pequeño y que Dios sea el más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que veo que hizo Jairo, aparte de que se humilló, él perseveró. Y es que tenemos una situación hoy en día. La gente quiere las cosas rápido. La gente viene a los templos a ver si Dios le hace el milagrito. Y como en el primer día que vino no ocurrió nada, se fueron y ya no volvieron a buscar a Dios. Están buscando a Dios por conveniencia. Hay gente que no ha entendido y agarran esto como el amuleto de la suerte. Como cuando vas a un brujo y ahí le pagas y él tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? O como cuando dicen que frotan la bolita mágica. No, señores, este no es un asunto de a ver si pasa o que usted sea temporal. No, aquí Jairo demuestra una perseverancia, porque dice que él, mire que dice la palabra del Señor, dice, se postró a sus pies y rogaba mucho. Rogaba mucho. O sea, es decir, fue perseverante. Él estaba insistente, porque la palabra perseverante indica que insistió, se mantuvo firme, fue constante, estuvo determinado a esperar en Dios, no moverse para nada. Quizás le llegaron ofertas, tentaciones. Hay gente que quiere algo de Dios, pero a la primera oferta se va y pierde lo que supuestamente quería que Dios hiciera. Hay gente que por una tentación, mi hermano, ellos están diciendo: Señor, yo necesito esto, pero viene la primera tentación y se van de boca y pierden lo que supuestamente ellos querían. Pero toda persona que necesita un milagro necesita perseverar. Si usted está buscando algo de parte de Dios, persevere. No puede desmayar, porque el que persevera alcanza. Usted tiene que pelear la batalla. Hay veces en que las cosas serán fáciles, pero hay veces que las cosas van a ser difíciles. Y en eso difícil, usted tiene que mantenerse firme. Yo no me voy a ir porque a la primera Dios no me contestó. No, yo voy a perseverar.
voy a estar ahí, que Dios vea mi insistencia. Por eso es que cuando Jesús da aquella historia del juez injusto y dice que aquella mujer vino y le empezó a decir, hazme justicia, y el juez ni la peló, dice, ¿verdad? La miró como sin nada, pero la mujer regresó, quiero que me haga justicia. El hombre la mira y no la tomó en cuenta. Volvió otra vez, quiero que me haga justicia. Insistentemente volvió, no sé cuántas veces, 1, 2, 3, 4, 5, pero la mujer insistía en la justicia. Y el hombre dijo, mira, yo ni temo a Dios, yo no temo a Dios y soy un juez injusto, pero por cuanto esta viuda me está pidiendo que yo le haga justicia, me insiste, dice, ya me hartó, en pocas palabras, le voy a hacer justicia. Y entonces el Señor da esa revelación en esa palabra. Si ese juez injusto fue capaz de responder, ¿cómo nuestro Padre no nos va a responder cuando nosotros le insistimos en oración? Y no con arrogancia, sino con humillación, ahí pidiéndole, Padre, tú sabes que yo no merezco eso, quizás no soy digno por mis malas acciones, por mi conducta, pero aún así yo creo en ti. Humillarse y tocar la puerta. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cuando nosotros perseveramos, tarde que temprano, hermanos, vamos a alcanzar, pero necesitamos permanecer. Dicen por allá que el que quiera celeste, que le cueste, ¿verdad? En el mundo lo dicen, ¿verdad? Y las muchachas dicen, el que quiera celeste, que le cueste, hasta se dan su taco de ojo. Ahora, si una muchacha en el mundo lo hace, ¿usted cree que Dios qué pues? Dios es menos que usted. ¿Y por qué queremos las cosas tan fáciles? A veces, escúchame, amigo, hermana, hermano, por eso es que a veces el milagro no ha ocurrido. Porque pediste una vez y te cansaste, ¿verdad? Y a veces estamos acostumbrados a que Dios se mueva a nuestro antojo y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos que Dios nos responda cuando queremos, porque es que lo necesitamos en ese momento, y si no, nos enojamos con Dios. Pero ¿quién eres tú? Usted tiene que entender que Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere porque Él es el dueño. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces tenemos que tener una actitud de humillación, pero también tenemos que perseverar, tocar la puerta. Si a la primera no se hizo, no desmayes, ahí mantente firme. Porque de cierto te digo que el que dijo que lo haría, lo va a hacer, no tardará. Fiel es. Y si Dios te prometió un milagro y tú estás dudándolo, yo en esta hora te digo, echa fuera todo temor, echa fuera toda duda, porque el Dios que te prometió que sanaría, lo va a hacer. Él es fiel a sus promesas. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, dice la Biblia. Persevera, insiste, no te canses. Si ya oraste, vuelve a orar. Si ya ayunaste, vuelve a ayunar. Si estuviste de madrugada, vuelve a hacerlo, porque Dios te va a responder en el nombre del Señor. Eso es lo que hizo Jairo. Dice que él le rogó, dice, se postró hacia sus pies y le rogaba mucho. Eso significa, si le rogaba mucho, ¿qué significa? Significa que Jesús estaba escuchándolo, pero no a la primera le hizo caso. Porque si a la primera le hubiera hecho caso, él no rogaría mucho. Se postró, Señor, si el Señor dice, ¿qué quiere? Sáname, sí, ya se hubiera parado. Pero ahí se mantuvo, dice, postrado. Y empezó a rogar, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo me imagino que Jesús estaba con sus discípulos y atendiendo a la gente, como nosotros los pastores que bajamos del púlpito y hay un montón de gente cuando había, ¿verdad? Y bajamos y ahí estaba el montón de gente. Pastor, quiero hablar con usted. Sí, hermana. Y mientras están otros allá haciendo fila, si nosotros lo hacemos, que es un grupito, dice que a Jesús lo seguían las multitudes. Imagínate cuántos eran. Quizá eran miles, 1500, 2000. Y cuando Jesús baja en la barca, y ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este montón de gente? Y todo el mundo tenía necesidad, porque cuando se acercaban a Él, porque tenían necesidad, y iban con el anhelo y la esperanza de que Él les respondiera. Pero dentro de toda esa multitud, ahí estaba Jairo, y ahí estaba tirado en el suelo. Y yo me imagino que Jesús lo vio, ¿verdad? Pero en
lo que atendía a los otros, en lo que los discípulos le hablaban, hacían la valla para que bajara. No sé cómo estuvo la situación. Lo que yo sé es que él rogaba mucho. Él estaba insistiendo, rogando, rogando, rogando. Porque cuando una persona, y eso a mí me revela algo, una persona que tiene verdaderamente una necesidad, tiene que buscar a Dios. Tiene que meterse con Dios a rogarle. Las cosas no son fáciles. Tú tienes que romper, aleluya, lo que tengas que romper y entrar a donde tengas que entrar. Porque también lo mismo hizo la mujer de flujo de sangre. Dice que cuando Jesús ve a Jairo y le rogó mucho, entonces Jesús le dijo: vamos pues. Y empezaron a caminar, y en el camino se encuentra una mujer con flujo de sangre. Aquella mujer dice que había gastado todo lo que tenía y era adinerada, porque dice que había ido a muchos médicos y todo se lo gastó. ¿Y saben qué? Hizo lo mismo que Jairo. Había la multitud y ella dijo: ¿cómo le hago para llegar? ¿Usted cree que fue fácil? No fue fácil. Pero la mujer irrumpió entre la gente. Dijo: si tan solo yo tocara el borde de su manto. Ella sabía que ese hombre no era cualquier hombre, y que en ese manto se portaban las promesas de Dios. Ella dijo: yo necesito entrar. Se arriesgó porque ella era inmunda, no podía, y si la gente la descubría seguramente iba a ser juzgada. Sin embargo dijo: no me importa, yo voy a perseverar aunque me mate. Y empezó a caminar y a meterse entre la gente. Perseveró. Y cuando ella logró tocar el manto, dice que Jesús sintió. Porque cuando, aleluya, una persona insiste hacia Dios, Dios conoce y sabe la necesidad. Y el poder de Jesús salió. Dijo: alguien me ha tocado. Sí, Señor, yo fui el que te toqué. Y desde ese momento quedó libre la mujer, porque perseveró. Entonces persevera, insiste, no te canses. Yo le hablo a una persona que está ahí en el hospital, que está a punto ya de morir. Quizás has sufrido mucho, has pedido, han orado por ti, has sentido como que Dios no está contigo, como que Dios no te responde. Piensas que Dios se olvidó y que te dio la espalda. Persevera, insiste. Busca tu milagro, pelea por tu milagro, provoca tu milagro. Esa gente que persevera, insiste, son gente que alcanzan las maravillas de parte de Dios. Y lo tercero que yo puedo ver aquí en la vida de Jairo y en la vida de esta mujer es que esa gente fueron gente de fe. No tan solo se humillaron, no tan solo perseveraron, sino que depositaron su fe, gente de fe. La fe es la que nos hace falta para poder provocar un milagro. ¿Y qué es la fe? Según el libro de Hebreos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira que la traducción del lenguaje actual dice que la fe es tener fe. Dice: tener fe es estar totalmente seguro que vas a recibir lo que esperas. Dice que es estar convencido de que Dios existe, aun cuando no lo puedas ver. Alabado sea Dios. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde que obres en la vida de toda aquella persona que está escuchando esta palabra. ¿Necesitas fe? Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, y que toda persona, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si algo tuvo Jairo fue fe. ¿Y cómo vemos, pastor, que Jairo tuvo fe? Porque dice que él se postró, le rogó y le dijo: Señor, mi hija está agonizando, pero ven, dice, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que el hombre tuvo una fe tan grande que dice que cuando iba en el camino, iba caminando, sucede lo de la mujer de flujo de sangre, y mientras todo esto sucedía, llegaron gente de su casa, la gente donde estaba la niña muriéndose grave. Y cuando la gente llegó, lo miró y le dijo: ya no molestes más a Jesús. ¿Por qué? Porque tu hija se acaba de morir. Eso es una, ¿cómo lo podemos ver? Como una tentación, como un obstáculo. Es un obstáculo fuerte. Porque si yo le dije a Jesús: ven, yo creo que cuando tú pongas tus manos, mi hija va a sanar. Y si de repente viene y me dicen: ya no, porque ya se murió.
Y yo me imagino que la fe de Jairo decayó en ese momento. ¿Y por qué me imagino? Porque es cuando Jesús le da una palabra poderosa a Jairo. Dice, pero Jesús, cuando yo, dice, lo que decía la gente, él le dijo a Jairo, al principal de la sinagoga. Yo me imagino que lo vio frustrado, lo vio atemorizado, lo vio ya, quizá, hermano, con un dolor profundo, diciendo, ya se murió la niña, ya no hay esperanza, pues. Pero Jesús le dijo, hey, Jairo, no temas. Le dice, cree solamente. Hermano, ¿qué tipo de palabra le estaba dando el Señor? Si la gente decía que ya estaba muerta, Jesús le dijo, no temas y cree, porque la niña no se murió, solamente está durmiendo. Y Jairo tuvo que cerrar sus oídos a las voces que decían, la hija se murió. Aleluya. Y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, no escuche lo que el médico quizás te está diciendo, que ya te vas a morir, lo que la gente te está diciendo, que no lo vas a lograr. Cierra tus oídos a las cosas negativas y ábrelo a la palabra que Jesús te está dando. No temas, cree, 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 solamente cree. Carabasanda,